Hola, volvemos a este escenario en el que grabé un montón de vídeos y bueno, tenemos por aquí a nuestro amigo que implica que hoy vamos a hablar de alguna habilidad o practicar alguna herramienta que os ayude en la búsqueda de empleo y vamos a centrar este vídeo en el tema de entrevistas. Es muy curioso porque hago mucho contenido, ya sabéis, en redes sociales, pues no solo aquí en YouTube, sino que en LinkedIn y en TikTok. Y hay mucha gente que da un comentario o que da una respuesta a los vídeos que no es para nada acertada y tiene que ver como con que hay que preparar las entrevistas, hay que decir lo que quieren escuchar los entrevistadores y entrevistadoras, que nada, no hay que fluir, que si todo es muy preparado, que si somos robots. Y eso es un gran error. Y vamos a hablar de un elemento que desde mi punto de vista es clave y es cómo preparar las entrevistas de forma efectiva y una capacidad que no tienen muchas personas cuando buscan trabajo. Bueno, con lo que os tenéis que quedar en claro es que una entrevista no deja de ser una conversación entre dos partes principalmente. Lo que pasa que la parte de la compañía puede estar compuesta por más de una persona, pero tenemos, al final estáis vosotros y vosotras, o en mi caso estoy yo como candidato, frente a quien te está escuchando, a quien tienes enfrente, que es una compañía y puede ser un freelance o bueno, la parte que contrata, por así decirlo. Y pueden haber varias personas y pueden estar en distintas fases divididas, ¿no? Lo más normal es que recursos humanos está al inicio, pero luego podéis tener a responsables, compañeros, al CEO de la compañía si se quiere meter en el proceso de selección. Entonces, ¿qué ocurre? A ver, las entrevistas de alguna manera, por parte de la empresa, tienen que seguir cierta estructura. Eso implica que va a haber preguntas que sea muy normal y muy frecuente que se realicen en distintos procesos de selección. Pues, por ejemplo, que expliques tu experiencia laboral, el tema de las expectativas salariales, o incluso la pregunta que a mucha gente no le gusta, que es puntos fuertes y áreas de mejora. Vale, entonces contamos con que hay preguntas que hay muchas probabilidades que nos puedan preguntar. Porque es verdad que, bueno, lo que se habla muchas veces de que si el proceso de selección o el sistema de selección de personal es muy antiguo, que no se preguntan cosas novedosas, que es aburrido. Bueno, pues si es así, aprovechémoslo de nuestro favor si buscamos trabajo. Y si somos una empresa, intentemos ser un poquito más innovadores a la hora de hacer la selección. Pero partimos de la base en que es una conversación, ¿ok? Es un terreno en el que normalmente no tenemos tanta costumbre, porque en lo que es nuestro día a día o en las conversaciones que podemos tener con muchas personas, no entra el que les hablemos de todo lo que hemos hecho a nivel laboral, proyectos, funciones. Entonces, son conversaciones en las que obviamente no tenemos esa costumbre ni esa capacidad de formar un discurso de forma ágil y rápida. Hay un tema que tiene que ver con esa preparación, ¿no? Y aquí está el error. La preparación hay que entenderla como tener la capacidad de estructurar bien los mensajes, saber expresarnos de forma correcta, esas preguntas de las que hablaba un poquito antes, pues eso, ¿no? De virtudes, defectos, expectativas salariales, tener bien preparada la estructura para saber qué contestar. O sea, una cosa es, dentro de la preparación, el que tengamos la información accesible, que tengamos ejemplos claros a la hora de poder dar las respuestas. Esto es muy importante, tener ejemplos que podamos dar, que no tengamos que estar acordando y recordando, en el momento de la entrevista. Pero lo que no es la preparación es un monólogo de una obra de teatro en el que me despersonalizo y empiezo a hablar, sí, pues yo estudié psicología por esta razón, por esta otra. Eso no es preparar una entrevista. De ahí también esos comentarios, críticas que os decía al inicio del vídeo, porque la preparación no implica el que tengamos que echar una chapa, una charla, contar, pues como si yo me memorizo, que luego os hablaré del que tengo aquí el libro, si me memorizo esto, la contraportada y empiezo a leer. Este libro es una brújula en búsqueda de empleo, empiezo a leer pero en alto en mi cabeza, ¿no? Entonces, eso no es prepararse una entrevista de forma efectiva. Y mucha gente
mucha gente, el problema que tiene es que, claro, tú les estás escuchando y no conectas a lo mejor con ellos, te aburren. ¿Cómo no te vas a aburrir si al final estás escuchando a una persona con un discurso súper preparado, sin energía, que te lo cuenta así también del tirón, que se nota que no hay parte en la que fluya? La persona cuando lo está contando está pensando menudo tostón. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? A ver, ¿hay que preparar las entrevistas? Sí, pero no hay que prepararlas de contar toda nuestra historia, de decir en todas las entrevistas, utilizar palabra, punto, coma, todo lo que estamos diciendo. No, lo que tenemos que prepararlas es sabiendo bien lo que hemos hecho, pudiendo explicar los proyectos, las funciones. No hace falta que sean las mismas 30 palabras para describir una cosa. Y utilizarlas punto y por coma, pues lo que os decía, ¿no? Este libro es una brújula en la búsqueda de empleo, y yo dentro de la entrevista, pues este proyecto fue tal, ¿no? Es saber qué es lo que tenemos que contar y cómo lo tenemos que contar. Tener ejemplos. Tener más de un ejemplo a la hora de hablar de las funciones que hemos realizado. Obviamente tendremos que detectar ejemplos que sean de más calidad y otros de menos. Pero si al final nuestra misión en entrevistas es como ser un actor o una actriz y soltar todo lo que hemos memorizado, pues no tiene sentido. Entonces tenemos que pensar ejemplos, tenemos que pensar estructuras, pero tenemos que tener esa capacidad de fluir. Si no tenemos esa capacidad de fluir, no vamos a pasar bien las entrevistas de trabajo. Una entrevista de trabajo no es cantar un examen, nos están conociendo. Y si obviamente nosotros ni nosotras nos conocemos bien, no se nos va a dar bien la entrevista. Por eso de ahí lo que os vuelvo a comentar, qué tan importante es la preparación de la entrevista. Pero, y soy muy pesado, pero es que lo digo para que el mensaje cale, no la preparación desde me lo tengo que saber todo, memorizo palabra por palabra. No, tengo toda la información presente, sé lo que tengo que decir, sé dónde tengo que recurrir, a dónde tengo que buscar cuando me preguntan por algo determinado. Pero ¿sabéis por qué? Porque el problema de llevarlo todo preparado, de llevarlo estructurado de esta manera, de palabra, coma, palabra, es que tú te estás preparando. O sea, es como si yo este libro me lo preparo, me lo leo entero y me lo preparo según mi criterio. Pero es que claro, igual la persona que está delante le interesa un libro o le interesa que del libro me centre más en cierta información, en ciertos datos. Entonces la clave de la entrevista no es solo esa preparación y esa accesibilidad, es que cuando estemos escuchando a la persona que tengamos delante, que entendamos lo que necesita y que de lo que necesita podamos adaptar toda nuestra información a lo que la persona quiere. Porque a lo mejor, imaginad que la persona solo quiere un dato concreto de la página 24. Y cuando yo le estoy respondiendo, le doy 100 páginas de información. Traducción, entrevistas, es que como memorizamos todo, como al final es como una obra de teatro, soltamos la misma chapa a todo el mundo, sin darnos cuenta de que tenemos que ser selectivos a la hora de incorporar información. O sea, esto ocurre cuando yo lo veo, por ejemplo, muchas veces cuando hago entrevistas y también cuando preparo a gente en los asesoramientos y les pregunto algo como, oye, pues ¿qué me puedes contar de ti? Les hablo un poco de la descripción del puesto, ¿qué me puedes contar de ti? Y el ¿qué me puedes contar de ti? Es un resumen de su experiencia profesional, lo que se han preparado y lo que recuerdan, pero no hay nada de adaptación a lo que yo pido. O sea, si yo, por ejemplo, digo, oye, pues es que la necesidad del puesto surge porque vamos a abrir un nuevo departamento, o estamos en un momento de mucho crecimiento, o nos encontramos ahora mismo con un proyecto que justo es la parte final, o cualquier cosa, o se va a fusionar la empresa, ¿vale? En ningún momento la persona me da un valor añadido. ¿Qué es valor añadido? Que lo que me esté contando solucione la necesidad que tengo, sea cual sea, y no que lo que me esté contando sea un estándar de su currículum, de su experiencia, de todo lo que se ha aprendido. Entonces, si nos preparamos la entrevista teniendo lo que saber todo,
punto y coma, sin la capacidad de fluir, sin la capacidad de adaptarnos, no nos va a ir bien en entrevistas de trabajo. ¿Por qué? Porque a lo mejor lo que el entrevistador quiere y está buscando es la página 5, la 14, la 30 y la 100. Pero tú le cuentas todo. Al contarle todo, eso hace también que, como das mucha información, las partes importantes se diluyen y a nivel de peso son incluso menos que los aspectos importantes. Si yo estoy participando en un proceso en el que piden a alguien que sea fuerte en selección y en administración de personal, y yo en la entrevista pues hablo de que he hecho un montón de cosas de formación, de comunicación y tal, y de selección y administración solo invierto un 5% del tiempo, y del resto de cosas que tengo preparadas a la hora de contar mi trayectoria profesional invierto el 95%, pues hay un problema. Entonces, en resumen, hay que preparar las entrevistas, sí, pero desde el hecho de ver que esa preparación de entrevista es como un armario con distintos cajones que los tenemos bien ordenaditos y sabemos de qué cajón tenemos que abrir, ¿vale? Eso es muy importante. No hay que pensar en una preparación de tengo 5 cosas, te cuento la primera, la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta. Esa capacidad de fluir, de entender lo que la otra parte quiere y adaptar nuestro discurso, de seleccionar aquella información que sea relevante, es como si a mí me gusta hablar de ropa y me apetece en este momento hablar de ropa. Pues no me puedes hablar de elefantes. Bueno, puedes hacerlo, obviamente, pero para mí no va a ser tan interesante porque quiero hablar de ropa y tengo esa necesidad. Entonces tenéis que cambiar ahí el chip en la preparación de la entrevista, que no es solo preparar, memorizándolo y soltando la chapa, es ir más allá. Eso es lo que tienes que hacer. Plantearte cómo puedes ordenar y estructurar toda tu información para tenerla en cajones, irla abriendo y lo clave y lo esencial, que puedas escuchar a la persona que tienes delante y entiendas lo que necesita. Porque normalmente en los procesos de selección os solemos dar pistas y si no, nos podéis preguntar. Pero si tú haces 10 entrevistas y en las 10 entrevistas estás diciendo palabra por palabra lo mismo, ejemplos muy similares y de una a la otra tú no notas grandes diferencias en ti, pues ahí hay un gran error. Porque si tú no te adaptas, si no tienes esa capacidad de frescura, de moldear lo que has hecho y de decidir, oye, pues esto lo cuento y esto no, estás teniendo muchas probabilidades, si no lo haces como te lo comento en el vídeo de adaptarte de C, a que te descarten. Porque si echas la misma chapa en todos los escenarios, es muy complicado de que te vayan a seleccionar, a menos que tengas la suerte y justo lo que cuentas es exactamente lo que busca el entrevistador. Así que, espero que te quedes con la idea clara del vídeo. Hay que preparar las entrevistas, sí, pero con modelo de mueble con distintos cajones. Cada entrevista es un mundo, con lo cual no podemos soltar toda la misma información en cada entrevista. Adaptémonos a la mente del entrevistador. Y como nos van a hacer preguntas que son similares en casi todas las entrevistas, pues tengamos lo que es la estructura de comunicación asimilada, preparada, con distintos ejemplos para jugar de una entrevista a otra. Porque claro, si yo hago 10 entrevistas y en las 10 he hecho el mismo discurso, me aburro. Y eso también se nota y se transmite. Así que, dicho esto, ahora que estamos con la Feria del Libro en Madrid, os lo recomiendo, lo que nunca te contaron sobre cómo buscar trabajo. Tenéis aquí un manual que combina muchos apartados, pero para hacer honor al vídeo, de entrevistas hay más de 110 páginas de cómo prepararlas de forma efectiva, ¿vale? Hay un montón de otras cosas, pero este vídeo se focaliza en entrevistas. Espero que te gusten los vídeos del canal de YouTube, que le estoy dando más caña, que te haya gustado este vídeo. Déjame tu opinión en comentarios y así te leo. También dentro de comentarios te dejo un montón de recursos que puedes utilizar. Y nada, que aprovecho a desearte un muy feliz día y te mando besos y abrazos. ¡Hasta luego! ¡Chao, chao!